Bien, creo que igual continúa el problema. A ver, señorita Naidelin, si me ayuda, por favor, con la proyección para dar inicio a la sesión de esta noche dentro del curso de asistente logístico, donde vamos pues a conversar, vamos a ver todas las buenas prácticas que podemos utilizar en cada área de gestión de lo que es la logística, y también vamos a conversar sobre los indicadores de gestión y algunos, los más relevantes o los más comunes que siempre encontramos en las áreas de gestión logística. Aquí hacer una aclaración que no son los únicos, tampoco son los que siempre vamos a tener que gestionar. Recuerden que cada organización, de acuerdo a su política logística, define cuáles son los indicadores, cuál es la estrategia, y en base a ello pues hay que cumplirlos. Bien, antes de que me olvide, ya he compartido con la señorita Naidelin al interno el libro digital de Chopra, de Balou, también la matriz de evaluación de proveedores, y también con un ejemplo, ¿no? Un material y un ejemplo de cómo aplicar el ciclo de Deming. Entonces, lo que les ofrecí ya lo tiene la señorita, seguramente ella lo va a compartir con ustedes. Bien. Buenas prácticas logísticas y principales KPI. Bueno, antes de empezar, agradecer a los que están aquí en la sesión. Veo que algunos de la primera sesión están terminando, los felicito. Veo algunos que a la mitad, pero siguen. Bueno, y igual felicitar a todos, ¿no? Un día viernes de verano, estar en clase, muy pocos lo hacen, ¿no? Y felicitarlos a ustedes. La verdad que estoy contento de tenerlos y poder cerrar este curso con ustedes. Bien, a ver, vamos a empezar. Fernando Villa, buenas noches, Fernando. Un gusto tenerte nuevamente en la sesión. ¿Podría aperturar su micrófono, por favor? Fernando. Bien. Bien. Buenas prácticas en el ciclo logístico y KPI. ¿Qué entendemos por buenas prácticas? ¿Quién me podría ayudar a ir definiendo el concepto juntos? ¿Qué se entiende por buenas prácticas? ¿No? Recuerden que la logística está sujeto, ¿no?, a un proceso de gestión, pero también, como todo proceso de gestión, tiene buenas prácticas. Entonces, ¿qué entendemos por buenas prácticas? ¿Quién me podría comentar, por favor? No se puede, profesor. Fernando, no puedes abrir el micrófono, entendería. Bien, muy bien. ¿Quién me podría ayudar? Ok, Fernando, no te preocupes, tranquilo. ¿Quién me podría ayudar a los presentes en sala y de manera, bien, Fernando, ya está habilitado el micrófono, adelante. ¿Qué Buenas entiendes noches, por buenas? profesor. Bien, Buenas buenas noches, noches, buenas noches. bienvenido nuevamente. ¿Qué entiendes por Gracias. buenas prácticas? Y si es que nos puedes comentar si en tu experiencia laboral has podido ser parte de una implementación de buenas prácticas logísticas. Adelante. Lo que yo entiendo por buenas prácticas, lo más esencial, como ya le dije, le comenté, es lo principal, orden y limpieza. Muy bien. Eso es una buena práctica en la gestión de almacenes, ¿de acuerdo? Sí. Ok. En otro labón logístico, ¿conoces alguna otra buena práctica? En la revisión de los despachos, de los pedidos. Ya. Bueno, eso es más que todo en la etapa de recepción. La verificación es parte, es una tarea de ese microproceso, que básicamente es un control de calidad, ¿no? Más que una buena práctica, es una tarea
dentro de ese microciclo. Pero bien, Hacer, bien hacer un Fernando, buen... gracias. Miren, Ya, ok. tal cual se está proyectando en la lámina, en la diapositiva, que es una buena práctica, ¿no? El objetivo de ahora, de esta última sesión, va a ser básicamente dar respaldo, ¿ya? A todo lo que hemos visto de la sesión 2 hasta la sesión 5. La primera fue introductoria, ¿no? Donde ya según las buenas prácticas empresariales, ¿no? Algunas, los temas académicos, y también la parte laboral desde el punto de vista de la experiencia, ¿ya? Integran unas buenas prácticas, ¿no? Y la buena práctica es aquello que se ejecuta, agrega valor y salen bien las cosas. Esa es una buena práctica. Entonces, conocer las buenas prácticas en la gestión logística para agregar valor en las operaciones logísticas. Aquí sí, aquí sí el papel del asistente de logística es muy importante, ¿no? Ya que tenemos un rol 60 o 80% ejecutor, ¿no? Hacemos el trabajo, ejecutamos las operaciones. Entonces aquí tenemos un rol muy importante porque somos los que vamos a ejecutar esas buenas prácticas, vamos a sostenerlas o de lo contrario vamos a identificar desviaciones para sugerir planes de acción y mitigar esos errores, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que esta noche por lo menos se aprendan dos de compras, dos de almacenes, dos de distribución y dos cuando vamos a hablar de KPI. Creo que es lo mínimo necesario que deberíamos llevarnos como última sesión del curso. Otro objetivo es identificar los principales indicadores que miden la eficiencia y rentabilidad del ciclo logístico. Muchos de nosotros siempre hemos escuchado indicadores, ¿no? Y a veces no sabemos cómo o de dónde se elaboran o cuál es la base para elaborar indicadores. Hay indicadores permanentes, hay indicadores temporales, hay indicadores de productividad, de seguridad, de rentabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en los principales. Siguiente, por favor. Las buenas prácticas y los indicadores, ¿ya? Lo podemos implementar o también lo podemos ejecutar y sostener dentro del ciclo logístico, es decir, en el ciclo de compras, en el ciclo de transporte, en el ciclo de almacenamiento y distribución, pero también en la cadena de suministro, ¿no? En la área de producción, en el área de almacenamiento, en el área de distribución. Entonces, los indicadores de gestión, como ya le hemos revisado en la anterior sesión, son métricas que nos ayudan a visualizar un resultado de un proceso para poder mantener o mejorar. Esa es la razón de aplicar un indicador de gestión al área logística o a toda nuestra cadena de suministro. Pero siempre existen recomendaciones que debemos aplicar los indicadores de gestión a los procesos clave del negocio, a los procesos claves críticos e importantes. Gestión que no se controla es gestión que no vamos a poder mejorar ni saber los resultados. Entonces, debemos tener claro primero, identificar cuáles son los procesos críticos que estoy gestionando y que debo mejorar. Recuerden, algunos de repente la han utilizado, la vienen utilizando, es el 80-20, el Pareto. Centrémonos en lo más importante, que es lo que mueve la aguja de la gestión, ¿ya? Entonces, a toda la cadena logística o a toda la cadena de suministro, podemos identificar esos procesos importantes y aplicar buenas prácticas o indicadores de gestión. Siguiente, por favor. ¿Qué es una buena práctica?
Es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, y por tanto se recomienda como modelo. Por ejemplo, una buena práctica en compras es el proceso de la evaluación de proveedores. Una buena práctica en almacén, la implementación de conteos cíclicos. Una buena práctica en transporte y distribución, ¿no? Tener trazabilidad de las operaciones. Entonces, una buena práctica desde el punto de vista de términos simples es algo que ha demostrado que funciona bien y nos da resultados. Por tanto, recomendamos que se implemente, ¿no? O que la ejecutemos. Por ejemplo, si quiero dejar más claro el concepto, en la parte de salud hay operaciones, ¿no? Que todavía se hacen a través del método tradicional, ¿no? Y hay otras, ya hay buenas prácticas o mejoras en la medicina que simplemente hacen con tecnología, ¿no? Que es la parascópica, donde la definimos como una buena práctica en el campo de la medicina. Entonces, en logística también es lo mismo. Y todo esto, ¿para qué nos debe conllevar? Agregar eficiencia, es decir, esa buena práctica, esa ejecución, nos debe minimizar la optimización de recursos, nos debe utilizar o nos debe asegurar que nuestros procesos sean eficientes. Si yo consigo que a través de la implementación de una buena práctica, como ya lo dijo Fernando, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica básica en un almacén son las 5 S. Y las 5 S me ahorra o me elimina desperdicios, ¿no? Me ayuda a mantener orden y disciplina operacional. Y eso me ayuda a rentabilizar operaciones. Y hemos visto que para rentabilizar, optimizar no solo la variable monetaria, sino también procesos, actividades, recursos. Entonces, en logística, una buena práctica es algo que se ha ejecutado, ha funcionado bien y que agrega valor. Así de simple. Y nosotros, como repito, como asistente en logística, estamos obligados que en el día a día estemos buscando la mejora continua. O sea, lo que hicimos hasta ayer, para hoy, debe sufrir un cambio de mejora. Es la única forma, ¿no?, de mejorar día a día, es la única forma de tener una excelencia operacional. Y una excelencia operacional es hacer bien las tareas, las actividades, la primera vez sin error. Eso significa ser excelente operacionalmente. Hacer las cosas a la primera y sin errores para entregar resultados. O sea, eso es en términos simples. Y como asistente logístico, esa es nuestra razón de ser, nuestra misión, para agregar valor. Si nosotros no vamos a agregar valor, obviamente debemos sugerir, ¿no? Porque los que hacemos el trabajo somos nosotros, chicos. Y estas buenas prácticas que hoy día vamos a comentar, quizás son las más básicas o las que siempre encontramos, pero siempre es bueno, ¿no?, tenerlas en cuenta. Y estas buenas prácticas se copian de los modelos del benchmarking, ¿no?, del sector, de las intercompañías, ¿no?, o de la aplicación o recomendación luego de una consultoría a nuestras empresas. Hay recomendaciones, ¿no? Y es ahí donde nacen las buenas prácticas. Una vez me preguntaron, ¿dónde puedo encontrar las buenas prácticas? Las buenas prácticas también las encontramos, ¿ya?, en los libros. Cuando estamos con un libro de logística, siempre hay ejemplos, donde nos ponen una situación, un escenario, y finalmente terminan mencionando o indicando en el libro cuáles fueron las alternativas de solución. Y también esas son buenas prácticas. Entonces, es ahí donde debemos nosotros tener claro y buscar siempre la mejora continua con las buenas prácticas. Obviamente, también se aplican en la vida, exactamente.
En la vida, para hacer un paréntesis, hay muchas buenas prácticas que aplicar, ¿no? Empezando de los buenos modales, los valores, ¿no? Sí, mejorando siempre como persona. Nunca vamos a terminar de mejorar como persona, siempre vamos a tener algo que mejorar, pero hay que aplicar modelos, ¿no? En nuestra vida. Siguiente, por favor. ¿Qué buenas prácticas tenemos en el proceso de abastecimiento y compras? ¿Ya? Entonces, aquí, para dejar claro y se entienda, y si tiene alguna pregunta, bienvenida, está el chat abierto, estoy leyendo todo lo que escriben, ¿ya? En compra y aprovisionamiento son algunas actividades que se recomiendan que se deben ejecutar sí o sí. ¿Para qué? Para asegurar un proceso exitoso, para disminuir errores. Ya hemos visto a lo largo de las sesiones que no podemos gestionar un área de aprovisionamiento y compra si como primer variable tenemos la determinación de la demanda. Esa es una buena práctica. Antes de, primero, determina la demanda. Analiza tu pronóstico de ventas y luego haz tu clasificación ABC, ¿no? Entonces, esta es una buena práctica que funciona en la mayoría o casi en todos los departamentos de aprovisionamiento, porque es la herramienta principal para poder visionar un suministro, para poder visionar ese gran lote de negociación, para poder visionar cuáles son los recursos, presupuestos y cuál es la fuerza como área de compra debo tener. Entonces, es la primera buena práctica. Así como en los almacenes las 5 S es obligatorio, en aprovisionamiento y compras también es conocer la demanda. ¿Ya? Por ejemplo, una persona se integra al equipo de compra, aprovisionamiento este día lunes, este que viene, este lunes de la próxima semana. Entonces, una buena práctica que debería ejecutar ese compañero, esa persona, primero, antes de entrar luego de la inducción, obviamente, ¿no? De todo el recorrido, ya. El primer día de trabajo, cuando ya pasó su inducción y todo lo que ya sabemos que hay que recorrer, ¿no? Lo primero que él tiene que, como buena práctica técnica, como un buen asistente logístico, debe determinar la demanda. Y si él no la determina, porque también es un trabajo de análisis, debería pedir información, ¿no? ¿Cómo se ha determinado la demanda? ¿Cuáles son los pronósticos? Para que en base a esa información pueda definir su línea de trabajo, pueda identificar por dónde tiene que iniciar. O sea, él de frente no podría iniciar ejecutando ya los procesos de adquisición, si ni siquiera sabe cuál es el plan de necesidades. Segundo, es identificar y determinar la fuente de aprovisionamiento. En un área de compras, aprovisionamiento, abastecimiento, es muy importante tener alternativas. Es decir, no solo tener 2 o 3 proveedores locales, sino buscar más proveedores, identificar más fuentes de aprovisionamiento. Hemos visto que la logística es muy dinámica, que hay variables como precio, mercado, economía, política, que en un momento pueden quebrar ese normal ciclo de abastecimiento. Y si como buena práctica no he identificado más de 3, más de 4, voy a tener problemas. Voy a poner en riesgo el normal ciclo de aprovisionamiento. Una tercera práctica es seleccionar la fuente de aprovisionamiento. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos buscando, analizando el mercado de proveedores de acuerdo al bien o mercadería que voy a adquirir. O sea, no solo es identificar la fuente de aprovisionamiento, sino que luego hay que realizar todo un proceso para poder seleccionar esa fuente. Es decir, seleccionar ese gran proveedor o proveedores que van a dar soporte a las operaciones.
Luego ya viene el procesamiento de las órdenes de compra. Luego de haber cumplido con esos tres, ya como cuarto paso estamos en condiciones de poder ejecutar la cuarta tarea. Si pueden ver en esta lámina, las cuatro primeras acciones o actividades son directamente responsables el profesional de abastecimiento. Y las cuatro siguientes ya es cuando esta persona se interrelaciona, ¿no?, con el área de almacén, con el área de finanzas. ¿Por qué? Porque también dentro de su ciclo va a tener que monitorear el cumplimiento de la atención de las órdenes de compra. Es decir, tiene que asegurar a través del personal de centro de distribución o almacén, que son las personas que reciben la mercadería, que se cumplan las condiciones negociadas y colocadas y atendidas en la orden de compra. ¿Y por qué es una buena práctica monitorear el cumplimiento? ¿Por qué? La respuesta es porque el proceso de compra no termina cuando coloco la orden de compra. Y la recomendación o la buena práctica ejecutada es que tiene que interactuar. Y en la primera, interactúa con almacén. Igual, hace seguimiento a la recepción de suministros y mercaderías, o sea, se asegura que el almacén reciba e ingrese, y que ese registro de recepción haya sido tal cual las condiciones de la orden de compra. Luego de ello, pasa a un ciclo de coordinación con el área contable o tesorería para que sea incluido dentro del plan y ejecución de pago a proveedores. Entonces, las cuatro primeras son responsabilidad 100% del profesional de suministro, y las cuatro siguientes son complementarias, porque a través de la interrelación con almacén, con finanzas, es ahí donde recién se cierra el ciclo de abastecimiento. Entonces, estas 8 acciones son 8 acciones básicas en cualquier departamento de suministro. Son las más básicas y las más comunes. Obviamente, va a depender del tamaño de organización, de la política de abastecimiento, ¿no?, el número, la cantidad y la calidad de buenas prácticas a implementar. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si se pueden dar cuenta, las buenas prácticas son algunas actividades o tareas que han sido recogidas, ¿ya?, que han sido seleccionadas dentro de esta área de gestión y que funcionan, que ya han sido implementadas y que han asegurado procesos eficientes, ¿ya? O sea, esto de acá no es que a Pepito se le ocurrió y lo colocó, no. Esto ya es a lo largo del desarrollo del ciclo logístico. Como todo, siempre hay una prueba y error. Y quizás muchas buenas prácticas se han quedado en el momento de implementación. Y otras han sido fortalecidas porque sí funcionaron, porque sí agregaron valor y porque son importantes para la gestión. Para que quede claro lo que estoy mencionando, como por ejemplo las 5 S. Las 5 S no solo funcionan en la vida laboral, sino también en la vida profesional. Aplícale un 5 S a tu dormitorio. Aplícale un 5 S a tu depósito donde guardas todas tus, de repente todas tus cosas de limpieza y de otras actividades. Entonces es una buena práctica, hasta en la oficina. Aplícale 5 S a tu escritorio, a tu archivo. Es algo que funciona, da resultados, ¿no?, y agregan valor. Siguiente, por favor. Las buenas prácticas en almacén, ¿no? Aquí empezamos con lo que mencionó nuestro compañero Fernando, ¿ya?, que es la filosofía de las 5 S. Las 5 S es una filosofía que fue
implementada y se inició en Japón, en la compañía Toyota, ¿no? Ellos son los pioneros, ¿no? En las 5 S. Y las 5 S no solo es limpiar, sino es una filosofía de trabajo que tiene 5 pilares. El primer pilar es clasificar o separar. ¿Qué significa? Que en un ambiente, en un almacén, primero tengo que, del 100% de lo que tengo, debo separar lo que sirve de lo que no sirve, de lo que es útil y de lo que ya no es útil. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es de lo que es útil, colocarle una posición y un sitio fijo donde va a estar ubicado. El tercero es estandarizar, es comunicar, es difundir, es capacitar a que esas dos condiciones anteriores, que es separar, y también se podría mencionar colocarlo en un lugar fijo, se debe estandarizar. O sea, se debe seguir como un patrón de rutina. Para que cuarto, ¿ya? Para que cuarto ya utilices una política de estandarización de ese proceso como parte ya del proceso. Y quinto, algunas desviaciones. Aplicar un plan a desviaciones. Entonces, esto de los almacenes, ¿por qué es importante? Porque en los almacenes administramos los flujos de materiales. Entonces, los que hemos pasado por almacenes, sabemos que el orden es básico. La disciplina operacional es básica. Entonces, no solo conceptualicemos las 5 S como yo escucho 5 S y me está ya dando una idea de barrer, limpiar. Es parte de, pero no es todo. Son 5 eslabones. Que finalmente las 5 S, el objetivo es que se convierta en cultura. Y en los almacenes, como buena práctica, ¿ya? Las 5 S, el orden y la limpieza, es antes de la actividad, durante la ejecución de la tarea y después de la tarea. O sea, es un valor de trabajo, es un valor de vida. Y miren, todas estas buenas prácticas que vemos en el mundo empresarial, también las utilizamos en la vida diaria, ¿no? Hasta cuando estamos en nuestro vehículo, se tiene que estar limpio, ordenado, cada cosa en su lugar, para sentir utilidad de las cosas. No tendríamos utilidad de las cosas, los materiales o los suministros en el almacén si no hay un orden, si no los encontramos, si no están ubicados, si perdemos tiempos en la gestión. Entonces, una buena práctica en almacén, 5 S. Siguiente es la implementación de una política de conteos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener controlado la gestión de los materiales, es decir, determinar cualquier desviación o cualquier error que se haya producido en la recepción, en el almacenamiento o en el despacho. Entonces, ese también es una buena práctica que se aplica en los almacenes porque nos ayudan a asegurar el control de inventario. Automatizar la gestión del inventario. Es muy importante esta buena práctica, ¿ya? A medida de que los procesos en este eslabón logístico, que es el almacén, son procesos sostenibles, son procesos ya con una madurez de estandarización, son procesos que mantienen el orden y la disciplina operativa. Recuerden que automatizar es muy bueno, es excelente, pero a medida de que nuestros procesos estén fortalecidos y que existe una cultura de mejora continua. De lo contrario, vamos a aplicar tecnología y no vamos a lograr el resultado esperado o no vamos a sentir que realizamos la tarea, pero no logramos el resultado. Una buena práctica en almacén es evaluar el layout. O sea, el layout es aquel documento donde está la distribución de los ambientes, los espacios y todo lo que encontramos en un almacén. En otras palabras, es el plano de distribución del almacén. Entonces, ¿por qué es una buena práctica evaluar el layout? Fernando.
Fernando, bien. Es importante porque nos va a permitir identificar si todos los espacios en el almacén, primero, están distribuidos de manera correcta, de acuerdo al flujo de operación. Recuerden que los almacenes tienen un proceso que se inicia de la recepción y termina con el proceso de expendio o despacho. Entonces, cuando evaluamos el layout, nos sirve para poder identificar alguna mejora. Quizás, como mencioné en la sesión anterior, si las distancias son muy prolongadas, muy distantes, son 10 operarios, y esa actividad es un flujo continuo, entonces imagínense multiplicar el número de veces que se ejecute esa tarea en el día, en la semana. Entonces nos vamos a dar con la sorpresa de que esa, esa distancia ineficiente me está generando pérdida de horas hombre. Entonces, una de las buenas prácticas es evaluar el layout para mejorar esa distribución y la optimización de espacio en los almacenes. Auditorías internas. Las auditorías internas de los almacenes están consideradas como buenas prácticas porque nos van a permitir identificar los procesos donde estamos fortalecidos, es decir, donde estamos haciendo bien las cosas, y a la vez aquellos procesos donde estamos fallando, donde necesitan una mejora continua, perdón, donde necesitan, ¿ya? Donde necesitan ser mejorados. Quizás a lo largo de nuestra vida laboral o profesional, siempre empezamos viendo a los profesionales, a los auditores internos, siempre lo pensamos que son nuestros, se podría decir que son personas que llegan a cuestionar de un punto de vista negativo el trabajo, ¿no? Pero a medida de que todos en logística vayamos entendiendo para qué y cuál es el objetivo de una auditoría, vamos a estar tranquilos, porque la función del auditor, como su nombre lo dice, audita el proceso, el cumplimiento de la política o los procesos en un área de gestión. Y su objetivo principal es identificar la madurez o la debilidad de los procesos. Entonces, nosotros como almacén, primero deberíamos implementar una auditoría interna, es decir, una revisión de nuestros procedimientos de recepción, de almacenamiento, de inventario. ¿Para qué? Para ver si estamos por un buen camino o necesitamos una mejora continua. ¿Cómo aplico una auditoría interna al almacén? Mayormente, todas las actividades o tareas están o las encontramos en un procedimiento escrito de trabajo o un estándar. Ese documento ha sido elaborado y planificado quizás por nuestra jefatura o la gerencia, o está bien respaldado por la política de almacén. Entonces, ese es un documento base para considerarlo dentro de una auditoría como una información base. Es decir, voy a aplicar auditoría al proceso de recepción, parto del procedimiento de recepción y me dirijo al área donde están ejecutando la recepción a través de la observación, de la conversación con el personal, ¿no? Y de la verificación en campo, podría tener un comentario favorable al proceso o un comentario donde el proceso es débil y hay que mejorar. Entonces, las auditorías no solo le corresponden al área externa, sino es una buena práctica en el almacén por el gran flujo y la dinámica en la gestión de materiales que hay en el almacén. La siguiente es capacitación al personal. ¿Por qué es una de las más importantes? Porque nosotros como gestores o como área de soporte podemos tener el mejor procedimiento, la mejor tecnología, quizás los mejores profesionales en el área, pero si el nivel de capacitación
de conocimiento técnico, ¿no?, es débil, créanme que no va a funcionar. La gestión no va a caminar. Y las personas nos vamos a convertir en una debilidad para el proceso. Entonces, nosotros, como asistentes de logística, debemos preocuparnos, primero, personalmente capacitarnos en tema logístico, de cadena de suministro y en todo lo que necesitemos o decidamos. Pero si nosotros, como asistentes, tenemos debajo de nosotros personal, como por ejemplo, siempre tenemos al operador de montacarga, al auxiliar de logística, ¿no? Se podría decir también al ayudante, ¿no? O podríamos tener al conductor de la unidad versus ayudante. Entonces, debemos preocuparnos porque ese personal esté capacitado, para que entienda la labor que va a realizar y para que agregue valor a nuestra gestión como asistente, porque básicamente son personal de primera línea, que nosotros lo vamos a administrar, tenemos las facultades sobre ellos. Entonces, una buena práctica es siempre y en cualquier nivel, capacitación al personal. Recuerden que podemos tener mejor sistema, pero el éxito o el fracaso lo va a determinar el nivel de competencia de las personas. La evaluación constante. Debemos evaluar siempre a través de la mejora continua nuestros procesos. O sea, aquí la buena práctica indica evalúa constantemente tu gestión. Esa es una buena práctica. Para determinar si estamos camino al objetivo o hay una desviación. Entonces, estas son las 7 buenas prácticas que en cualquier almacén de manera básica se deben realizar para poder determinar cuál es el nivel de gestión. Siguiente, por favor. En transporte y distribución. Como hemos visto en la sesión anterior, transporte y distribución, ¿no?, representa dentro del presupuesto y el gasto logístico una cantidad fuerte, ¿no?, una cantidad representativa. Entonces, antes de nosotros programar directamente la operación, debemos ejecutar las herramientas administrativas de planificación, coordinación y control. Previamente, debemos ejecutar estas actividades antes de la ejecución de la operación, para asegurarnos que la decisión de la programación y la ejecución de operaciones minimice algún error. Recuerden que actualmente la era del conocimiento es más fuerte, ¿no?, y nos da el mejor respaldo para las operaciones. Es decir, debemos manejar información previa en la planificación y coordinación de esa operación. Si nosotros no ejecutamos esta recomendación de buena práctica, obviamente la actividad se va a ejecutar. Si estamos de suerte va a salir bien. Pero si es una actividad repetitiva, ¿no?, donde su frecuencia es fuerte, y no aplicamos planificación, coordinación y control, quizás 5 pueden salir bien, pero luego vamos a empezar a fallar. Y nos vamos a dar cuenta de que debemos planificar. El que planifica tiene una visión de lo que se va a ejecutar. El que no planifica está ejecutando una operación sin tener un respaldo previo. Trazabilidad. Hemos mencionado que la trazabilidad es importante porque nos permite determinar e identificar cualquier desviación en el servicio y que rápidamente podemos identificar esa tarea o esa actividad para aplicar mejores condiciones o un plan de mejora. Los costos de mantenimiento para flota propia o flota tercero me va a permitir entender cuál es ese costo, ese gasto en transporte para poder tener un plan de minimizarlo. Pero
No estoy diciendo baratearlo, ojo, estoy mencionando minimizarlo. Minimizarlo y poder alcanzar ese costo o ese gasto competitivo, que ya esto está dado en el mercado y debe ser mi referencia para medir mi optimización versus mi presupuesto. Tecnología. En el transporte es uno, quizás se podría mencionar que es uno de los eslabones logísticos donde está más desarrollada la tecnología y donde más es usada. ¿Por qué? Porque básicamente es un eslabón muy dinámico, ¿no? Donde nosotros debemos tener controlado desde la programación de la operación hasta el retorno de nuestras unidades propias o terceros a la base, ¿no? Tener toda esa trazabilidad que nos va a ayudar a medir productividad. Productividad en el sentido que si la programación fue la adecuada, si los costos fueron los adecuados, si la ruta de desplazamiento fue la adecuada, ¿no? Si previamente esa operación ha considerado todos los factores que se presentan en la ejecución de un servicio de transporte. Es importante la capacitación de los conductores o operadores, ¿no? Como lo hemos visto en el almacén, es importante la capacitación aquí también. Recuerden que a diferencia ya del almacén, el personal de transporte, en este caso hablando propiamente de los conductores, son los que interactúan muchas veces con nuestros clientes. Un, un cliente de un canal mayorista, minorista o el cliente final. Entonces es importante tenerlos capacitados en los procedimientos propios de la compañía, en los procedimientos propios de su trabajo y también es muy importante en los temas de servicio al cliente. Aquí sí hay mucho trabajo. Desde el punto de vista de la experiencia personal, ha sido uno de los factores donde hemos tenido que trabajar fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar cultura, tenemos que cambiar entendimiento de los procesos y tener que moldearlo a que el nivel de servicio de nuestros operadores sea el adecuado para evitar reclamos, para evitar pérdida de clientes, para evitar problemas de logística inversa y para evitar debilidad en este eslabón de la logística. Entonces la capacitación a los operadores en un área de transporte es muy fuerte. ¿Es imposible? No. ¿Cómo lo minimizas? Desde el momento que seleccionamos al personal. Hay que hacerlo considerando ciertas cualidades, ciertas competencias, para que cuando apliquemos el plan de capacitación, ¿no? Tengamos una flexibilidad con el personal. Es un eslabón duro, es un eslabón que muchas veces cuesta, que no es de hoy para mañana, sino que es todo un proceso. Pero un segundo, creo que hemos perdido señal, ¿no? de la presentación de este momento. Ahorita seguro la señorita Naidelin está tratando pues de solucionar este impasse. Le pido las disculpas y unos segundos de paciencia para volver a la presentación. A veces la tecnología ayuda, igual a veces complica, ¿no? En mi caso me ha venido complicando todas estas últimas sesiones. Señorita Naidelin, ¿me escucha, por favor? Bien, ahí está escuchando. Unos segundos, ya vuelve la presentación, por favor. Pero mientras esto, sigamos conversando esta buena práctica, ¿no? Entonces, uno de los factores de éxito, ¿no? Para que ese plan de capacitación sea eficiente, sea rápido, pueda surtir efecto en el corto plazo, esto va en coordinación con las áreas de operaciones y con las áreas de recursos humanos, ¿no? Y me refiero a que se define el perfil de nuestros operadores, perfiles de competencias técnicas y blandas, ¿no? Como toda persona, no siempre vamos a ser 100% en ambos aspectos, siempre vamos a tener mejoras que realizar, pero es preferible tener mejoras
en la parte técnica que en la parte conductual o de actitud. Sabemos todos que eso no se consigue de hoy para mañana, pero sí hay una oportunidad de asegurar que esas condiciones sean mínimas cuando realizamos el perfil del puesto, es decir, qué es lo que necesito versus cuando ejecutamos el reclutamiento y la selección del personal. Es importante también realizar alianzas, ¿no? Alianzas desde el punto de vista de tener un mix en las operaciones, flota propia y flota tercerizada. Hemos visto que esto depende mucho de la política de transporte y distribución, depende mucho de la capacidad financiera de la compañía, otros factores del presupuesto de inversión. Y lo más importante es primero definir cuál es mi core del negocio o cuál es la actividad que es el corazón de mi negocio. De repente, analizando, me doy con la sorpresa que transporte no es mi negocio, sino es un servicio complementario para que mi producto llegue a los clientes. Entonces, por ahí, de ser así, la decisión pasaría por tener un mix, no tener flota propia 100%, sino definir a través de un estudio con las gerencias, con el supervisor o el jefe inmediato, sugerir, ¿no?, alguna alternativa. Los procesos son importantes, ¿no? Cada proceso tiene su propia información. Cada proceso interactúa y se enlaza con otros procesos. Entonces, no debemos perder de vista una gestión por procesos. La gestión por procesos tiene una ventaja que nos ayuda a identificar cuál es el proceso que estamos haciendo bien versus los que necesitan mejora. Entonces, en una de las sesiones vimos que el área logística o los profesionales de logística debemos tener un sentido de actuar como un sistema. Y un sistema interactúa entre varias partes interesadas y que si lo gestionamos por procesos, vamos a tener bien identificada cuáles son las actividades propias, cuáles son las de soporte y cuáles son las que debemos interrelacionar. La logística es transversal a todas las áreas de la organización. Es importante también mirar, estudiar, analizar y superar a la competencia. Desde el punto de vista de la eficiencia operacional, ¿no?, a través de la implementación de buenas prácticas, ¿no?, que nos garanticen un servicio rápido, seguro, ágil y rentable. Y eso lo podemos ver en revistas especializadas o en los cursos donde los cursos de especialización lo muestran a través de método de casos, es decir, de compañías que han tenido algunas restricciones, ¿no?, oportunidades mejores en las áreas de transportes, y ahí pues mencionan qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué es lo que lograron. Y eso es parte también de analizar a la competencia. Es el mismo modelo. Debemos siempre estar pendientes de la competencia. Recuerden que estudiar la competencia no es para desearle el mal, ¿no?, sino es ver qué está haciendo bien, cómo yo lo puedo mejorar, ¿no? Ahí existe el benchmarking, donde copiamos lo bueno que está haciendo, ¿no?, para mejorar nuestros procesos. También es importante implementar tableros de indicadores. Como toda gestión, almacén, compras, transporte, distribución, debemos tener indicadores de gestión. Esta es una buena práctica. Así como existen las 5 S, también hay que implementar indicadores de gestión para tener claro cuál o cómo estamos avanzando con respecto al objetivo, porque el indicador de gestión, sea cualitativo o cuantitativo, está encaminado a la consecución de objetivos. Entonces aquí, cuando lleguemos a un área de transporte y distribución, es importante ya interiorizar cuáles son los indicadores de gestión que debemos ayudar para que se cumplan. Y si es que no existen, debemos sugerirlo. ¿Cuándo sugerimos un indicador de gestión? Cuando identificamos que en el área donde estamos, el proceso de mayor importancia
el más representativo no tiene una métrica de medición. Solo se basa en decir, creo que estamos bien, no, estamos muy bien, hemos cerrado bien. Eso no es nada. Debemos tener un indicador de gestión donde refleje un número y que sea objetivo. Que la información seleccionada para implementar ese KPI sea totalmente objetiva y que sea verificable. Recuerde que los indicadores de gestión tienen que ser verificables porque parten de información. Pongo un ejemplo. Si la exactitud del registro de inventario en el almacén es del 90%, me muestran ese indicador o ese resultado, ¿cómo verifico? Entonces voy a la fuente, voy a la información. ¿Qué información han seleccionado o qué información ha sido utilizada para dar ese resultado? El indicador también tiene ese lado, ¿no? Y debe mostrar la realidad, tal cual estamos, porque eso indica si estamos bien o hay que hacer un plan de mejora. El costo propio o outsourcing. Esta es una técnica y una buena práctica que, como lo hemos visto en la sesión anterior y acá se repite, es que debemos tomar decisión si vamos a hacer el transporte y distribución a costo propio, es decir, con flota propia, o sería un mejor o una mejor decisión tercerizar. Ya que al tercerizar, uno de los beneficios que vamos a tener es que no vamos a tener la carga de planilla de los operadores, no vamos a tener la depreciación de ese equipo, no vamos a tener de repente un taller de mantenimiento. Entonces, eso, la decisión en ese momento pasaría por un análisis de determinar primero cuál es mi misión del negocio, ¿no? Segundo, cuál es mi capacidad financiera. Y como tercera recomendación, ver si es una actividad que agrega valor a mi proceso. Siguiente, por favor. Entonces, hasta aquí, haciendo un resumen, vamos viendo compras, almacén y transporte. Entonces, ¿qué es un indicador de gestión? ¿Quién me podría ayudar en resumir, de acuerdo a su entendimiento o su experiencia, o desde el punto de vista de la teoría, qué es un indicador de gestión? A ver, voy a ceder de manera voluntaria a alguna de las personas que están en sala, ¿no? Y como siempre repito, es importante participar, ¿no? Salir de esa zona de confort, esa zona de miedo. Es preferible, como digo, quizás equivocarnos aquí, pero ya no cuando estamos elaborando, ¿no? O en la parte académica cuando tenemos que rendir algún examen, ¿no? Entonces, a ver, un voluntario o voluntaria, por favor. A una, a las dos y a las tres. A ver, voy a invitar a la señorita María Luisa. Señorita María Luisa, buenas noches. ¿Podría aperturar su micrófono, por favor? Bien, siguiente. Voy a invitar al señor Josué Álvarez. Buenas noches, señor Josué. Bienvenido a esta sesión. ¿Me podría usted mencionar qué es lo que usted conceptualiza como indicador de gestión y para qué sirve? Bueno, esta noche los participantes están un poco tímidos, pero bueno, hay que continuar. Hay que continuar. Entonces, los indicadores de gestión, en el lenguaje común, se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que nos permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación a un aspecto de la realidad que nos interesa conocer. En blanco y negro es un número que nos dice si estamos bien o tenemos que mejorar. Y los indicadores pueden ser medidas, pueden ser números, pueden ser hechos, opiniones, percepciones, que señalan condiciones o situaciones específicas. Terminando de conceptualizar un concepto práctico, el indicador
¿ya? Nos permite medir una gestión, obtenemos un resultado positivo o de mejora, y puede ser cuantitativo y cualitativo. O sea, eso es, en resumen, sí tenemos que acortar este concepto amplio, ¿ya? Para eso sirve un indicador. Como vimos en la sesión anterior, cuando toqué el ejemplo de un vehículo, ¿para qué en el tablero tiene esos indicadores? Para ver cuál es el desempeño, ¿no? Y cuando los vehículos comienzan de la parte mecánica a fallar, ese tablero o esos relojes empiezan a lanzar alertas, ¿no? Que ya los que manejamos o conducimos sabemos qué significan cuando se prenden esas señales, ¿no? Entonces, es igual. En una gestión hay que aplicar indicadores para ver cómo estamos avanzando. Los indicadores son muy importantes porque miden cambios o situación a través del tiempo. Nos facilitan mirar resultados, ¿no? Para implementar iniciativas o acciones. Son instrumentos importantes para medir procesos y son instrumentos valiosos porque nos ayudan siempre a la mejora continua. ¿Para qué implementamos un indicador? ¿Solo para mencionar que lo tenemos? ¿Porque están de moda? ¿Porque es importante la gestión? ¿O porque quiero despedir personal? ¿No? Podríamos tomar cualquiera de esos enunciados, ¿no? Pero no, un indicador de gestión es para medir un proceso con el fin de mejorarlo. Es como cuando nosotros nos preparamos para un examen. La nota máxima es 20. Damos el examen y sacamos 11. ¿Cuál es el indicador? Cuantitativo, 11. Entonces, si yo obtengo 11, ¿qué significa? Que debo mejorar, que debo ejecutar un plan de acción que me conlleve a subir ese 11, acercarme más a la meta que es el 20. Entonces, es igual en las organizaciones cuando aplicamos el concepto de indicador a un proceso de gestión. Siguiente, por favor. Como bien lo dice, ¿no? Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Y lo que no gestionamos, tenemos que estar fuera de la compañía. Sencillo, ¿no? Y es así como ahora el ambiente competitivo laboral se mueve. Entonces, por eso mis felicitaciones a todos los que esta noche, siendo un día viernes, quizás muchos estamos pensando en diversión, versus los que estamos, ¿no? A través, buscando mejorar a través, pues, de estos tipos de sesiones educativas. Los felicito nuevamente y sé que es parte de este éxito que está por llegar para ustedes. Los indicadores también son implementados considerando si son indicadores temporales o permanentes. A ver, aquí vamos a poner un ejemplo fácil, ¿ya? Primero vamos a leer. Temporales, cuando su validez tiene un tiempo, perdón, cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando se asocian al logro de un objetivo, a la ejecución de un proyecto, al lograrse el objetivo, o cuando éste pierde interés para la organización, los indicadores asociados deberán desaparecer. Entonces, ¿cuándo o bajo qué escenario estoy listo para aplicar un indicador temporal? Sabemos que la logística de una organización no es temporal, es permanente, todos los días, y va a ser forever, hasta cuando esa organización ya cierre operaciones. Y aún así, cuando cierra operaciones, hay otros temas que continúan. Entonces, si estamos mencionando este escenario, ¿cuándo, desde el punto de vista del aspecto logístico, puedo utilizar un indicador temporal?
todos los que estamos aquí debemos o deberíamos tener claro el concepto de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Es un conjunto de actividades que se realizan con un objetivo específico en un tiempo específico. Tiene inicio y tiene fin. Entonces, un indicador o un KPI temporal podría aplicarlo si estoy en un proceso logístico que es temporal, como por ejemplo, la optimización del plan maestro de gastos para compras. Podría también, desde el punto de vista de la distribución y del transporte y en el almacén, es decir, identificar esas actividades o esas grandes actividades donde debo aplicar y debería para poder medir la eficiencia en el resultado de esa operación. Versus los indicadores permanentes, ¿no? Que son los que siempre van a estar ahí, los que permanentemente son revisados, son analizados y tomamos decisiones. Como por ejemplo en el almacén, la exactitud del registro alimentario. En compras, el nivel de gasto versus el presupuesto. En transporte, la eficiencia en la ejecución de las operaciones. Entonces, esos son escenarios o son macroprocesos donde están listos para aplicarle indicadores de gestión permanente. Entonces hay que tener claro que tenemos dos escenarios. Un escenario temporal donde podemos aplicar KPI y también en un escenario permanente. Una vez tuve una pregunta, ¿no? Con respecto a lo que estoy mencionando. ¿Puedo aplicar indicadores de gestión a un proceso que dura solo 3 meses? ¿Ustedes qué responderían y por qué? ¿Alguien me ayuda con la respuesta? Obviamente que sí. Ese proyecto o ese microproyecto es 3 meses. Y en ese proyecto hay administración de recursos físicos y financieros. Y todo proyecto o toda actividad o gestión empresarial o negocio está direccionado a objetivos de rentabilidad. Entonces, la respuesta es sí. ¿Qué tipo? Temporal. ¿Por qué? Porque es en el corto plazo o en el muy corto plazo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Siguiente, por favor. Algunos indicadores básicos que nosotros venimos quizás ya como profesionales en logística hemos tenido la oportunidad de gestionar, hemos tenido la oportunidad de conocerlos, de revisarlos, de mejorarlos, ¿no? Estos indicadores que están en esta lámina no necesariamente son los únicos, ni tampoco son los que siempre vamos a encontrar, sino son aquellos que tienen presencia con mayor frecuencia en los procesos logísticos, como por ejemplo en abastecimiento, las ventas sobre el gasto, es decir, cuánto gasto logístico estoy teniendo versus las ventas. Si tengo una venta de 10 y tengo un gasto logístico de 8, quiere decir que ese indicador de gasto representa el 80% de las ventas. Entonces, ese es un indicador que ayuda mucho al área de procesos, al área de producción, al área de operaciones y también al área de compras. Es un indicador que nos va a llevar a optimizar desde el punto de vista del gasto, del costo. La desviación presupuestal y real. Aquí lo que debemos hacer es, con una frecuencia semanal, quincenal, mensual, ya depende de cada gestor, es analizar cuál es el costo real del gasto versus el presupuesto real. Cuando nosotros perdemos el foco sobre ello, ¿ya? Quizás reaccionamos al mes,
al trimestre, al semestre o al año, pero ya eso es historia. O sea, ya ese número ya no puedes ir hacia atrás a mejorar las cosas. Tienes que a partir de ese momento, con ese golpe, ¿no? Que recibimos y nos damos cuenta que hemos podido hacer mejor las cosas, mirar hacia adelante. Por eso que es muy importante lo que estamos en compras, siempre determinar una frecuencia de medición del gasto real versus el presupuesto, para en base a ello definir mi estrategia de ahorro. El ahorro total de costos tiene que ver mucho y se desprende del indicador 2, la calidad. En una de las sesiones de compras, nos recomendé que no solo nos centremos en el precio. Sí es importante, el costo o el gasto, es importante. Pero si eso no está asociado a la calidad, muchas veces ha resultado que ese costo o ese gasto es mayor, ¿no? Y ahí viene la frase común, no siempre lo barato es bueno. Muchas veces lo barato se convierte en caro. Entonces, como área de compras, de suministro, es muy importante la calidad. Y no solo la calidad en ese bien o suministro, sino la calidad en todo el proceso. Optimizar esos tiempos de suministro, mejorar la calidad, acortar los lead time. Entonces, eso engloba esa palabra que dice calidad dentro de los factores más importantes. La entrega, es decir, medir al proveedor. Así sea mi conocido, así sea mi amistad, hay que medirlo. Hay que, con esa medición separamos la amistad versus la parte profesional laboral. Hay que medirlo. Y si resulta que cumple con lo LICTAI, que la política está establecida, bien. Y si no, hay que conversar, hay que darle una oportunidad. Y si desaprovecha la oportunidad y continúa mostrando que no hay mejora, entonces simplemente hay que terminar la relación comercial con ese proveedor. El tiempo de ciclo de adquisición, medir todo ese tiempo, desde que le coloco la información de la cotización hasta el momento que me presentó la factura. Es muy curioso y quizás a todos los que hemos hecho compras nos ha pasado, ¿no? Tiene un buen producto, un buen precio, lo entrega oportunamente, pero para entregar la factura demora. Y el área de tesorería, contabilidad está encima de nosotros todos los días, por WhatsApp, por llamada, por correo. Y en las reuniones nos presentan que nosotros, como logística, estamos generando restricciones para que el flujo del registro del plan y programación de pagos está retrasado. Entonces, el tiempo del ciclo de adquisición va más allá o debe complementarse con el tiempo de suministro y con todas las actividades colaterales que esa transacción comercial origina. Entonces, tenemos que ampliar la visión de ver este tiempo en el ciclo de abastecimiento. En almacén, de exactitud del registro alimentario, ¿no? Que este es uno de los más importantes en el almacén. Fernando, usted indicó que trabaja en almacén. ¿Por qué es el más importante dentro de un almacén? Coméntenos, por favor, le vamos a agradecer. Bueno, creo que Fernando se quedó dormido. ¿Por qué? La exactitud del registro alimentario mide el resultado que se obtiene en la ejecución del inventario, es decir, al momento que hacemos un contraste entre lo teórico y el físico. Y para obtener y sacar una buena nota, una buena foto, ambos deben coincidir. Y en el caso que ambos no coincidan, la desviación debe ser mínima y debe estar dentro de la política o el indicador de la gestión. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda. Estoy en una bodega
y tiene 50 productos según el sistema. Obtenemos la lista a través del sistema y nos vamos a contar. En esa tarea de contar, debemos encontrar los 50 productos con las cantidades que indica el reporte. Si ambas condiciones son iguales, obtiene una nota del 100%. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice el sistema es lo que se encuentra en esa bodega, tanto en cantidad, unidades físicas, como en valor. Si esos 50 productos valen 500 soles, ¿qué quiere decir? Al tener el 100%, que por cada 100 productos, 100 están correctos y el valor del inventario que refleja el sistema es el que se tiene físicamente. Esa foto es bonita y todos queremos estar en esa foto. Pero recuerden que en el almacén es un equipo y no todos los que estamos tenemos las mismas habilidades y competencias y nivel de responsabilidades o proactividad. La otra foto es que de los 50 productos, cuando vas a contar, solo encuentras 40. Entonces, esa diferencia es el margen de error. Y ahí, ¿cómo se lee? Que del 100% de lo que tienes en la tienda, solo 40 productos están ok, listos para ser vendidos. No tienen ninguna falla, no te van a demandar ninguna pérdida de tiempos o de mercadería. Pero la diferencia para llegar a 50 hay problemas. Están en pérdidas total, están en pérdida parcial, ¿no? Están en condición de no ubicados. Entonces, ahí ya hay problemas. Ahí es donde todo el equipo de almacén muchas veces se le pide la explicación, ¿no? Y más que pedir la explicación, es una lectura de que no hay buen control en toda esa cadena de la gestión del ciclo de materiales, ¿no? Que hemos visto en la sesión 3, la sesión 4, perdón. Entonces, eso es lo que mide. ¿Y por qué es muy importante? Porque de ello depende que la gerencia o la jefatura siga dándole la confianza laboral al equipo o simplemente lo tenga que retirar. Recuerden que el almacén de materiales y suministro es como un banco de materiales, donde toda esa mercadería es realizable en el corto plazo. ¿Por qué? Porque esa mercadería yo la puedo vender, yo obtengo liquidez. Entonces, ninguna organización va a permitir que en sus almacenes haya pérdidas, porque básicamente van a ser pérdidas que afectan al directorio o a los accionistas. Por eso que el ERIC es uno de los indicadores más importantes de la gestión, que te permiten que el equipo continúe o también determina que el equipo se tenga que ser retirado. Entonces, los que estamos en almacén o hemos pasado, lo tenemos claro, ¿no? Segundo, el tiempo promedio de preparación de un pedido. Esto es el picking y mencionamos que se activa cuando recibimos o es programada una orden de venta, una orden de trabajo interna. Entonces hay que medir todo ese tiempo. Pero en el picking, uno de los factores importantes, lo mencionamos, es el registro de la ubicación. Si voy a ejecutar un picking y la mercadería no está ubicado, este indicador va a ser mal, va a salir mal. Va a salir que el tiempo es excesivo. Pero si de la recepción vamos a un proceso de disciplina, ordenamiento, ubicación, ténganlo por seguro que este tiempo va a ser bajo. Este indicador, cuando el resultado es bajo, significa que estamos bien. Cuando es alto, significa que somos ineficientes, que generamos cola o que el nivel de servicio con la variable tiempo es excesiva. Cuando vamos a una farmacia, luego de hacer el pedido, cancelar, lo que hace el personal de farmacia es ingresar con la boleta, ubicar la mercadería en la estantería y salir. Entonces, ese es el tiempo que nosotros podemos medir como usuarios en una botica o una farmacia. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en una farmacia y el personal tiene media hora y no nos atiende? Pero no nos atiende no porque no quiera, sino porque está buscando, está dando vueltas, ¿no?
Y nosotros que caemos en desesperación, en ansiedad, en molestia, versus un escenario donde llegas y a los 2 minutos ya te atendieron y listo, y uno sale contento, tranquilo, ¿no? Entonces, eso es lo que mide este indicador, el tiempo en el picking. El porcentaje de calidad de picking, tomando el mismo ejemplo, lo aplicaríamos cuando este personal llega a nuestra posición y nos entrega una medicina errada, o sea, no es lo que le hemos pedido. Y en el almacén están pidiendo pernos de 5 pulgadas y está entregando uno de 4. Hemos fallado en la calidad de ese picking. ¿Por qué? Porque ¿qué es el picking? ¿Cómo hemos definido el picking? ¿O cómo ejecutamos picking? El picking obedece a una orden de trabajo o a una factura, ¿ya? Y es el proceso donde nosotros, a través de desplazamiento dentro del almacén o centro de distribución en los pasillos, de manera manual o mecanizada, vamos a la posición, seleccionamos y colocamos en la zona de despacho. Entonces, eso es el número de errores que tenemos en esa actividad, determina la calidad del picking. Porcentaje de utilización del almacén depende mucho del tipo de mercadería y lo que es el layout. ¿Ya? ¿Cómo aplico este indicador? Entonces, lo que tenemos que hacer es dimensiones, matemática básica, largo, ancho y altura del espacio de almacenamiento. Y lo que ese número, al multiplicar esas 3 dimensiones, vamos a obtener un número expresado en metros cúbicos. Entonces, al hacer el ejercicio y ver la cantidad de estantes, ver de manera visual, ¿no?, que el almacén, todas las posiciones o los nichos de almacenamiento están llenos, puedo utilizar este indicador para sugerir una ampliación del almacén o una reducción del espacio. Recuerden que los almacenes cuestan. Hasta podríamos calcular el metro cúbico de almacenamiento, cuánto me cuesta. Entonces tengo que ser eficiente. Para eso sirve este indicador, para ver cuál es el porcentaje de utilización o para determinar si tenemos que reducir los espacios o tenemos que ampliar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Señorita Naidelin. Siguiente diapositiva, por favor. Nos salimos. Bien. Siguiente. Ok, gracias. En transporte, ¿cuál es una buena práctica? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo clásico. ¿Cuál es una buena práctica cuando somos estudiantes? Una buena práctica significa o significaría llegar a tiempo, unos minutos antes del inicio de clases. Esa es una buena práctica, una buena costumbre, un buen hábito, ¿no? Que cuando lo cumplimos nos quedamos con un nivel de satisfacción. Y cuando no, sentimos pues frustración, impotencia o nos sentimos mal. En transporte, y más que todo en nuestra realidad, nos cuesta mucho implementar o asegurar la puntualidad en el servicio. Ahí sí estamos, se podría decir, muy débiles versus realidades de otros países, ¿no? Sin ir muy lejos aquí en Sudamérica, donde el tiempo es el tiempo. No llegas ni antes ni después, sino llegas en la hora pactada. Si el tiempo se respeta así, hay que llegar en el momento que hemos fijado y hay que retirarnos en el momento que hemos fijado. Eso es puntualidad. Y en el transporte es una práctica que debemos implementar. Quizás los que estamos aquí en este momento, en esta sesión, sabemos nuestra realidad
en nuestras cadenas de transporte, ¿no? Donde, como repito, es un eslabón donde mayormente hay mucho trabajo, ¿no? Como en todos, pero aquí necesitamos dedicación a nuestros operadores, sensibilización, para que haya un entendimiento de cuál es esa directiva empresarial que deben cumplir. Entonces, en transporte debemos implementar prácticas de puntualidad. Y no solo en la ejecución del servicio o en la entrega de la mercadería, sino debe partir de la puntualidad en el cumplimiento del tiempo en todas las actividades y tareas de nuestro personal. Desde ahí parte. O sea, no parte desde que el conductor sube a su unidad, parte y debe entregar, no. Para que se cree un hábito, una cultura tiene que ir desde el punto de vista personal. Seguridad en el transporte, implementar todos los medios. La seguridad en el transporte. ¿Cómo aplico un indicador para medir la seguridad en el transporte? Número total de eventos o accidentes entre el número total de servicios. ¿Qué? Lo explico de otra manera. En la semana 1 del mes de marzo tuve 5 incidentes y el total de servicios ejecutados son 5. Entonces, el indicador lo ejecuto de la siguiente manera. 5 incidentes entre 5 servicios, ¿qué quiere decir? Que el 100% de mis operaciones, el nivel de seguridad fue malo. Para que quede más claro, otro ejemplo. De 100 servicios, 80 fueron sin incidentes y 20 he tenido incidentes o accidentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debo trabajar en ese 20%. Debo ver estrategias de operaciones, estrategia de sensibilización en el aspecto de seguridad. Hasta muchas veces demandan reestructurar las rutas, reestructurar el plan de operaciones. El costo por kilómetro. El costo por kilómetro lo determinamos o lo tenemos claro cuando identificamos cuál es el rendimiento de ese tipo de máquina. Todo vehículo tiene un desempeño, ¿no?, que ya viene desde la fabricación. Hay vehículos que, por ejemplo, consumen 5 galones, por decir, para 30 kilómetros. Entonces, esas son métricas que nosotros debemos tener claro o debemos investigar, ¿no? Debemos averiguar, debemos ver la forma de obtener esa información para poder entrar a una tarea de costear por kilómetro. Tenemos un desplazamiento de 100 kilómetros y la unidad consume, ¿ya?, 5 galones cada 20 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa máquina ya me está dando una información para poder costear la cantidad de galones versus el precio del galón o los kilómetros recorridos. Entonces, ese es un indicador clásico y básico y muy común en las operaciones. Y nos sirve para poder medir la productividad de esa máquina y poder sugerir de repente que el plan de mantenimiento se ejecute. Se puede también recomendar, ¿no?, de acuerdo al tipo de carga, se puede recomendar que hay que hacer una reingeniería de ruta. Quizás estamos yendo por una ruta donde hay densidad de tráfico. Entonces, los indicadores sirven para ello, ¿no?, como hemos visto. Obtenemos un resultado y plan de mejora. También podemos medir cuáles son las operaciones urgentes, qué porcentaje del plan de operaciones se está realizando de manera urgente, para poder ver, identificar planes de acciones donde conlleven a que, si bien es cierto, pueden haber emergencias y urgencias, pero estos sean mínimos. No podría haber un área de transporte donde el 100% o el 90% de las operaciones se ejecuten de manera urgente, emergente. O sea, sería quizás
no sé, podría decir que no hay planificación, no hay organización, no hay una visión de trabajo. Entonces, estos son los indicadores más comunes que he querido compartir con ustedes. A nuestra coordinadora, la señorita Naidelin, como lo mencioné al inicio, le he compartido un libro digital titulado Indicadores clave del desempeño logístico. Los invito a que revisen este libro. En este libro encontramos indicadores hasta para el nivel de servicio logístico, que tienen que ver con el servicio al cliente. Vamos a encontrar lo que acabo de mencionar y quizás más a detalle, ¿ya? Y los invito a que lo revisen. También he compartido los libros digitales para que sea una fuente complementaria. Entonces, hasta esta diapositiva hemos llegado a la parte final del curso, ¿no? Un curso diseñado desde el punto de vista técnico, de conceptos básicos, de compartir ejemplos de la realidad laboral, ¿no? Y espero pues haber sido una fuente de información para fortalecer su conocimiento o para orientarlos a aquellos que recién estamos empezando en este mundo. Les agradezco el tiempo dedicado un día viernes de verano, ¿no? En una sesión como la de nosotros, en la de hoy día. Y nada, estoy muy seguro que van a triunfar y siempre es como les dejo en todas las sesiones un mensaje, ¿no? Todo esfuerzo es bien recompensado y toda inversión de tiempo en educación lo va a fortalecer. Conmigo ha sido un gusto, me siento, la verdad, muy contento de haber compartido lo poco que conozco, espero haberlos ayudado y espero pues poder compartir conocimiento en otros cursos dentro del Instituto ITEC. Buenas noches, voy a darle paso a nuestra coordinadora y es muy importante también poder certificar lo que aprendemos para poder darle respaldo al conocimiento desde el punto de vista académico. Buenas noches, muy amable, bendiciones y muchas gracias por todo. Hasta otra próxima oportunidad. Gracias.